la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. No es la misma. ¿Cómo que no es la misma? No es la misma. Ellos, siguiendo a los judíos, le han quitado 7 libros y otros fragmentos. El libro del profeta Jeremías le quitaron del libro de Esther, quitaron sobre todo del libro de Daniel, y rechazaron por completo el profeta Baruch, discípulo de Jeremías. Rechazaron por completo a una mujer, Judith. Rechazaron a Tobías, a los 2 de los Macabeos y 2 libros sapienciales, el eclesiástico y el libro de la sabiduría. Están con nosotros las religiosas ecuménicas de Guadalupe. A ver, pónganse de pie, madrecitas, denles un aplauso bien dado. Gracias, siéntense. Son religiosas para esta tierra, para esta diócesis, arquidiócesis. De manera que ellas se están preparando con mucho sacrificio durante muchos larguísimos años para poder el día de mañana continuar este tipo de conferencias, continuar con esos temas que nos diferencian de los protestantes, de los testigos de Jehová, de los mormones, de esas controversias que tristemente son necesarísimas para abrirles los ojos y no caigan presa de la mentira, porque de eso se trata, mentira. Ojalá hubiera buena fe y les llamaríamos como hermanos que separados. Pero cuando hay mala fe, tenemos que usar la terminología exacta, precisa, científica, que llama cismáticos a los que se separan. Ahorita tenemos un peligro de cisma muy grave en la diócesis. Hace 35 años hubo 3 cismas. De ese primer cisma salió una iglesia protestante carismática que está en Tijuana, en la calle Segunda y Avenida H, el antiguo Teatro Cuauhtémoc. Después vino otro cisma en Tijuana que dio como resultado la Arena 72 en el Boulevard Salinas, ahí en Tijuana. Todos eran católicos carismáticos. Y otro cisma que hubo en San Quintín, que se perdió en las nieblas de la historia. Y eso es separarse de la autoridad. Ahorita en Rosarito parece que hay algún peligro, nos decía el padre vicario general en una reunión que tuvimos hace una semana. ¿Qué cosa es la herejía? Escoger lo que me gusta. Como ahorita, allá en el desayuno, fueron ustedes, y yo huevo no quiero, me hace daño. Yo chilaquiles, échele el doble, ¿no? Y eso no me hace daño, ¿verdad? Y acá, o sea, tú escoges lo que te da la gana y lo que no, lo rechazas. En un desayuno así sí se puede, pero en la religión, la única religión que fundó Jesucristo, no se puede. De manera que herejes son los discípulos de muchísimos sacerdotes, obispos. Oye, óiganlo bien, sacerdotes. Obispos. Lutero era sacerdote, Juan Calvino era sacerdote, Ulrico Zwinglio era sacerdote, Nestorio era obispo, Arrio, que es el papá de todos los testigos de Jehová, era sacerdote. Pero Arrio no era hereje, fíjense bien, no, era más que hereje, era apóstata. ¿Qué cosa significa apóstata? Significa renegado. Hay un jeep llamado Cherokee. ¿Quiénes eran los Cherokees? Una tribu de indios americanos, ¿verdad? Y hay otro que se llama Renegade, el padre Manuel Valladolid, que yo quise tanto. Un aplauso a Manuel Valladolid, ¿eh? Un aplauso, ¿eh? Que él estuvo muchísimos años aquí, que los quería. Yo soy testigo cómo quería la gente de Tecate y cómo los conocía. Y decía, ese es un hijo de quién sabe qué. Pero no salía de su casa, iba con él, se los llevaba de cacería. Levante la mano los que fueron. Bueno, ¿verdad?
¿verdad? De cacería, nos íbamos con el inspector de cacería y pesca, etcétera, ¿no? Y a matar venados, ¿no? Entonces, él tenía un jeep que se llamaba Renegado, un tiempo lo tuve, después como un Cherokee, ¿no? Pero, ¿qué es un renegado? Dejas la fe. Tú creías que Jesucristo era Dios, ahora dices, Jesucristo no es Dios. Tú creías en el Padre, Hijo y Espíritu Santo y ahora niegas eso. Entonces, esas son las tres categorías. Los cismáticos, los herejes y los apóstatas. Que aquí en Tecate y en todo el mundo nos encontramos cada día. Más aún, te tocan la puerta. Todavía no te levantas para ir a misa y ya llegaron los testigos de Jehová. Llevas bolsas de mandado en la calle, se te acerca un joven. ¿Cómo se distingue quién es católico y quién no? El católico trae greña, trae tatuajes, anda en camiseta con la barriga de fuera, si es caballero trae unos animalitos que se llaman caguamas, y anda sin rasurarse, no se baña, etcétera. ¿Y cómo se distingue el que no es católico? Trae camisa blanca, pantalón oscuro de vestir, bien vestidito, uno güero que habla y un prietito que carga las Biblias, ¿verdad? Y son los mormones, ¿no? Y bien financiados, y bien estudiados, y bien preparados, ¿verdad? Entonces, cada día los vas a encontrar. Vamos a ver, pues, primero, ¿la iglesia prohíbe leer la Biblia, sí o no? Pues sí. Sí y no, entiéndanlo bien. Vamos a ver, ¿en qué sentido prohíbe? Tú, si tienes una Biblia, la debes de leer, pero debe ser una Biblia, primero, aprobada por la Iglesia Católica, por un obispo, con su firma, con el lugar de donde está y la fecha. Y para ello emplea el servicio, pues, de un servidor. Yo soy un censor arquidiocesano de Monterrey y de Baja California. A mi escritorio llegan los libros que se quieren publicar. Y yo tengo que examinarlos palabra por palabra, línea por línea, hoja por hoja, capítulo por capítulo. Y ahí me paso las noches. Y doy mi parecer. Ese libro no se puede publicar porque no es católico. Tiene estas herejías, estos errores, estas equivocaciones que van a hacer daño. O doy, ahorita traje 2 escritos, se los voy a dejar a los sacerdotes con mucho cariño. Es una cosa larga, ¿verdad? Pero la síntesis, ¿no? Y ahí viene esto lo hicimos en equipo. Las madres me ayudan en las investigaciones. Le digo a una, búscame la enciclopedia judaica en inglés. La otra, la nueva enciclopedia católica. Búscame en el internet qué dice esto. Ve a ver lo que dice la Wikipedia. Bueno, otra cosa es muy útil, yo la uso muchísimo. Y la usan en latín. Tiene en latín también, tiene en hebreo, etcétera, ¿no? Entonces aquí trae mi firma. Dice, no hay nada en contrario para que este escrito se pueda publicar. Y así voy publicando, van publicando las madres, una serie de catecismos. ¿Les trajeron algunos de regalo, sí o no? Ah, bueno, pues allá atrás son gratis, para la primera aborazada que corra. Son unos catecismos que, con permiso del padre, del señor cura, estos son los de San Pío X, ¿no? Estamos obsequiando a la gente que le interese. A ver, ¿quién tomó uno ya? Levante la mano. No, el catecismo grueso, sí, que dice, sí, muy bien. Es un catecismo de perseverancia, etcétera. Entonces todos esos llevan la inspección de un sacerdote culto. En todas las diócesis, los obispos tienen sacerdotes instruidos que deben examinar que no haya herejía, que no haya cisma, que no haya apostasía en ningún escrito. La Biblia católica tiene que tener la aprobación de la Iglesia. Segundo, debe tener notas explicativas. No son muchos, así es que yo pienso que ya se acabaron. Cuando se acabaron, griten. Entonces, ¿qué son las notas explicativas? La Iglesia
Les voy a preguntar una cosa. En la Biblia, ¿hay escándalos, sí o no? ¿Hay malos ejemplos en la Biblia? Hay asesinatos. Comenzamos con Caín. Segundo, comenzamos con Eva, que desobedeció. ¿Y eso es un buen ejemplo? No. El rey David, que se metió por allá con una jovencita y que era casada y mató al marido. ¿Es buen ejemplo? No. Fíjense bien, el demonio mismo utiliza la Biblia para tentar, para ponerle tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Utilizó la Biblia. De manera que hay un dicho hecho por los mismos protestantes. Los protestantes usaban latín. Ahí les va, padrecitos, Hic liber est. Este libro es. Inquoquerit sua dogmata quisque. En el cual cualquier persona encuentra sus creencias. O sea, en la Biblia tú puedes encontrar lo que te dé la gana, según tú. Si lo interpretas según tu criterio personal. Porque así hemos visto nosotros, por ejemplo, en los grupos pentecostales. Tecate está lleno de iglesias pentecostales. ¿Les guste o no les guste? Y es el grupo fabricado en Estados Unidos, en Los Ángeles, en 1901, que más se ha difundido, más que los testigos de Jehová y más que los mormones. Esas tres son made in USA. Aquí hay personas que las encuentra uno, soy de Tecate. ¿Y dónde las encuentras? En la Target, te las encuentras allá en Fashion Valley. Mi mamá, a veces me tocaba acompañar a mi mamá y pues aquí hay personas que nos hemos encontrado, ¿a poco no? Pues qué bueno que van allá. ¿Nos gusta lo americano? ¡Claro que sí! Y Tecate, al igual que Tijuana, vivíamos pues con cosas norteamericanas. Platicábamos ahorita en nuestra mesa de caballeros ahí, de cómo no había comunicación entre Sonora y Baja California, sino que teníamos que irnos por Estados Unidos. Yo llegué, me trajo mi familia, llegamos en 1949 de visita a dejar una tía en Tijuana y ya nos quedamos, ¿verdad? Pero pasamos por Estados Unidos y de Estados Unidos por tren pasamos por Tecate y llegamos a Tijuana. Entonces nosotros tenemos 3 productos norteamericanos que es lo que más exporta a Estados Unidos: testigos de Jehová, mormones y pentecostales o carismáticos, ¿ok? Que ahora también ya la Iglesia Católica los compra y los utiliza. Ahí encontramos ese peligro, el libre examen de la Biblia. Yo leo la Biblia y la interpreto como Dios me da a entender. Pues no, como el chamuco te da a entender. Porque tú dices cosas contra lo que dice la Iglesia. Ese es el peligro por el cual la Iglesia Católica siempre dice, la Biblia la va a explicar el sacerdote desde el altar. Y todos los días que hay misa, nos pide el Concilio Ecuménico Vaticano II, sacerdotes, yo estoy seguro que sí lo hacen, ¿no? Una palabrita a los fieles. Una palabrita, aunque estés deprisa. Quita los cantos si quieres. Quita otras cositas, pero no quites el sermón, que va explicando a lo largo de toda una vida toda la doctrina cristiana, lo que Cristo nos enseñó. Y ahí diario leemos un pedacito del Antiguo Testamento, de las epístolas, un salmo, y luego un pedacito del Santo Evangelio. Y besamos el libro del Evangelio. Y luego el sacerdote te lo expone, te lo desmenuza, te lo enseña, según el criterio de la Santa Madre Iglesia, en unión con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes ortodoxos, los sacerdotes que tienen la sana doctrina. Porque tristemente lo estamos viendo, Lutero no tuvo sana doctrina, Zwinglio, Calvino y muchísimos otros sacerdotes. Pues la historia es larga. Si con Judas se comenzó, y ahí estaba un grande maestro, Dios nuestro Señor, Jesucristo en persona, y le falló uno de 12, ¿qué será el día de hoy? Por eso
ustedes tienen un sentido de la fe. Dice, este padrecito está diciendo cosas raras, está diciendo cosas extrañas, que no es lo que me enseñaron a mí. Y San Pablo nos va a decir, aunque venga un ángel del cielo a enseñarte otras cosas diferentes de las que nosotros les enseñamos, no lo acepten, no lo acepten. Y eso es lo que hace la defensa. El cristianismo, la iglesia, tiene anticuerpos, que son, pues sobre todo las mujeres, porque los hombres pues andan siempre ocupadísimos y dicen, vieja, pues tú llévame a dónde. La mujer es la que tiene la obligación de ver a su marido como el hijo más chiqueado, el más mimado, el más consentido. ¿Vieron? Dígales, caballeros, un aplauso a los caballeros que están aquí, hombre, que vienen a apoyar la candidatura. Ahí están las enchiladas, los chilaquiles, los sopitos, las tostadas, la lotería. Este piso fue echado con pues la reina fulanita. Ahí están con eso se hacen las iglesias, ¿verdad? Es un pretexto para sacarles dinero sin que les duela mucho, ¿verdad? Y capaz que hasta yo me llevo algo para mis huerfanitos y mis monjitas, ¿verdad? De todas maneras, entendámoslo bien. La Iglesia Católica sí prohíbe el que se lea la Biblia sin ton ni son. Que se lea la Biblia y de ahí quieras tú hacer tu propia doctrina. Eso está prohibido. La Iglesia te exige que conozcas la Sagrada Escritura, pero que cualquier dificultad sea solucionada en el mismo libro con las notas explicativas, tomadas de los santos padres y doctores de la Iglesia y de hombres instruidos. Por eso, en Wikipedia está un artículo sobre este tema totalmente anticatólico, pero alaba una Biblia que es la que yo siempre recomiendo, la Biblia de Straubinger. No es cara, se puede conseguir. Monseñor Straubinger era un argentino de raza alemana que hizo la mejor traducción de la Biblia que yo conozco al castellano. La siguiente buena es Nácar Colunga. La tercera buena es la de Torres Amat, es antigua. Y son traducciones respetuosísimas de la Iglesia. Hay otras traducciones, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, con mucho respeto, pero esa está medio de izquierdas, políticamente. ¿Qué tanto hace que traía fotografías con ametralladoras aquí, de Centroamérica? Está hecha con cierta violencia, se los dice un biblista, y reto a cualquiera que me diga lo contrario. Vamos a ver el hebreo, te llevo al arameo, te llevo al griego, ¿no? Y aquí están mis mis monjitas, que me ayuden también en esas lenguas, ¿verdad? Somos un grupo de estudio fuertísimo, con una biblioteca el doble de este salón, gracias a Dios, llena de libros, que es ¿para qué? Para formar religiosas y desde mañana seminaristas. Yo estoy formando seminaristas y luego los regalo con todo y beca al seminario arquidiocesano. Ya van 2 que metemos ahí con todo y beca, ¿verdad? Eso es lo que hacen estas monjitas. Van preparando niños, les van enseñando de a poquito y ya los mandan al seminario en la esperanza que sobrevivan allí, ¿verdad? El que entienda, entienda, y el que no, cállese la boca. Bueno, entonces, no, padre, no te ofendí, no te vayas. Bueno, entonces, segundo punto, vamos a ver el primer libro. La Iglesia es la que determina la lista de esos libros. ¿Cuáles sí metemos en la Biblia y cuáles no? Por ejemplo, el Corán, ¿lo metemos a la Biblia? No. El libro de Mormón, ¿qué les parece? Tampoco. La Iglesia dice no y no y no. Y a otros sí, y no me los saques. Los protestantes sacaron libros. Y entonces vamos a ver la lista de los que sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 libros de Moisés. Josué, Jueces, Ruth. Son los libros históricos que tienen algo de sapienciales. Es Josué, Jueces, Ruth. 4 libros de los reinos. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los reyes. 2 libros de Paralipómenos. Premio al que lo pronuncie. A ver todas. Así saben, O Crónicas. El premio
se los doy en otra conferencia. Okay. Primero y segundo de Esdras, que también se llaman Esdras y Nehemías. Tobías, Judith y Esther. Esos se llaman libros históricos. Luego vienen los libros sapienciales, o sea, de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y por último, los proféticos, 4 mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y 12 menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos terminan con el primero y segundo de los Macabeos, que son históricos también. Pues bien, de estos, los protestantes y judíos quitaron a Tobías. Lo quitaron. ¿Por qué quitaron a Tobías? Es un libro tan hermoso que si lo leen casi se les salen las lágrimas. Sobre todo si lo leen de corrido. Se puede leer en una mañana. Lo que tardas viendo la novela, en ese tiempecito te acabas el libro de Tobías. Claro, si no sabes leer, no, ¿verdad? Tobías. No, pues entonces no. Pon a alguien que te lea, ¿verdad? Pon a alguien que te lea. En los catecismos vienen, y les dieron también propaganda de las monjitas, ¿no? Ahí viene nuestro sitio de internet. Es un sitio bastante grande, en que tengo pues conferencias grabadas. Esta misma me están grabando ahorita, y si Dios quiere mañana ya va a estar en el internet, de manera que todo, claro, le cortamos algunas cositas, ¿no? Y todo el día y toda la noche estoy hablando en radio. ¿Cuántas horas tenemos, Araceli? 27 horas. 27 horas continuas de conferencias mías, Si quieres un trago amargo, un buen regaño, prende el internet. ¿Cómo se prende el internet? Muy fácil, muy fácil. Se grita. Son aparatos modernísimos ahora, tienen sentido del oído, Se grita: ¡hijo, préndeme la página de Monseñor! E inmediatamente, ¿verdad?, se prende, es 2 teclitas que hace tu hijo y te la pone. Y eso, como es radio, tú puedes lavar platos, estar haciendo lo que quieras, y haz de cuenta que es radio. Le subes el volumen, y me estás oyendo. Pues bien, allí vienen muchos artículos, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y vamos a ver unos detallitos. ¿Por qué quitaron ese libro los judíos? Lo hicieron, fíjense, después de la destrucción de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no pasará esta generación sin que estas profecías se cumplan. No quedará piedra sobre piedra. Quedó el muro de los lamentos. No, el muro de los lamentos, ¿saben ustedes? Estaba enterrado. Lo desenterraron en la Edad Media y entonces quedó así. Pero realmente los romanos aplanaron totalmente. De hecho, se llama la explanada del templo. Y ahí fue el castigo de Dios terrible, terrible. Uno de los jefes de los judíos logró salvarse. Él dijo: hagan de cuenta que me morí. Las leyes judías prohibían enterrar muertos en la ciudad de Jerusalén, que estaba rodeada por los romanos, por Tito y Vespasiano, que eran generales de Nerón. Cuando era niño, a los perros les ponían 2 nombres típicos: Sultán, por el sultán de Constantinopla, ¿sí sabían? Eran los enemigos de los cristianos, y Nerón, por ser el más grande perseguidor de los cristianos. Pues Vespasiano y Tito venían de Yugoslavia, eran Flavios. Flavio significa güero, Flavio es eso. Ellos vieron que traían un muerto en una caja y lo dejaban afuera, y ya los romanos lo quemaban o lo tiraban, pero estaba vivo el muerto. Era el judío que se salió de ese modo, y le dice, lo llevaron con el general: tú vas a ser el siguiente emperador. Y eso le cayó bien al emperador. Le hizo la vaga y le atinó, le atinó. Y entonces, después que lo hicieron emperador, le pidió: déjame una ciudad para los judíos. Ya destruiste todo. Déjame una ciudad chiquita que se llamó Yamnia o Jabne.
la pueden ver, existe todavía al sur de Tel Aviv, yo anduve por ahí, ¿verdad? Y allí hizo la academia, donde siguieron los judíos, pero ya con una visión totalmente nacionalística y de una manera farisea. Murieron todos los saduceos, se acabaron todas las demás corrientes del judaísmo. Y ahí vamos a ver, libro por libro, por qué motivo los judíos lo echaron fuera y por qué motivo los protestantes no quieren tener estos libros en sus Biblias. A veces vienen atrás de la Biblia protestante por la presión que les hacemos los católicos. Pero ellos dicen, esos son libros edificantes, pero no son parte de la Biblia. Y los católicos decimos, sí son parte de la Biblia. Y el Apocalipsis dice, ay de aquel que le quite a las Sagradas Escrituras. Tobías, ahí dice que iban a bañarse al lago y un pescado gigantesco se quiso comer a Tobías chico. Y el ángel lo agarró, mató el pescado, comieron y se llevó la hiel del pescado y el hígado. Con la hiel, a su regreso, a su papá Tobías anciano, que estaba ciego porque se durmió al pie de su casa. Antes había golondrinas en Tecate, yo no sé si hay todavía, pero antiguamente se llenaba aquí de golondrinas y de murciélagos en la noche, ¿se acuerdan? Yo recuerdo de niño, aquí en Tecate, pero nubes de murciélagos. Bueno, este hombre se acostó a dormir la siesta y del alero de su techo le cayó excremento de golondrina y se quedó ciego. Y entonces su hijo lo curó, le untó la hiel y volvió a ver, se le cayeron como escamas. Pues en el Santo Evangelio se narra de nuestro Señor Jesucristo que hizo ese milagro, ¿se acuerdan? Y entonces, un motivo para quitarlo. Segundo motivo, ¿cómo se ven ustedes los carros norteamericanos? Los gringos tienen una filosofía. Son muy individualistas. En Estados Unidos tú puedes tener un vecino 50 años y nomás lo conoces de hello, how are you? Y nada más. Good morning, y de ahí no pasas. Y entonces ellos, ¿cómo se comunican? En los carros, en la defensa de atrás, le ponen todos los letreros que quieran, ¿no es cierto? Y hay muchos letreros. Uno de ellos que usan para decir, yo soy cristiano, aunque no católico, es un pescado, ¿sí? ¿Se aplica? Porque ichthys en griego significa pescado, y el padre sabe, yo fui su profesor de griego, ¿verdad? Jesús Christos Theou Hios Soter. Jesucristo, Dios, ¿verdad? Hijo de Dios, Salvador. Eso significa las iniciales del pescado. Y aquí se habla de un pescado que le dio, ¿qué? La felicidad a un matrimonio de Tobías chico con Sara, y la vista a un ciego, y la felicidad de esa familia, lo salvó. Y ese pescado es Jesucristo. Quítenlo ese libro, dijeron, quítenlo. Luego, la santidad del matrimonio. Los judíos podían rechazar a su mujer por la razón que quisieran. Los judíos han sido instrumental en la liberación de muchas legislaciones en todo el mundo. Así le llaman, liberación, es decir, meter el divorcio, hacer la reforma, las leyes de reforma. La reforma en México significa reforma religiosa, por si no sabían, reforma religiosa. Fui a Guatemala a unas conferencias con arzobispos y bajando del aeropuerto voy y dice, calle Reforma. Dije, aquí también les llegó. Y sí, por todas partes llegó. Y eso viene de los judíos. La reforma protestante viene de los judíos, ¿no? Y la reforma política en ese sentido también, contra las leyes cristianas del santo matrimonio. Entonces, aquí dice que una muchacha había tenido 7 maridos y los 7 se habían muerto sin consumar el matrimonio. Y entonces llega este jovencito, la pide el matrimonio, pero antes hacen 3 días, ya casados, de abstinencia. La palabra abstinencia significa no comer carne los viernes. Y ojalá que toda la vida ustedes nunca coman carne los viernes. Pero solamente cuál es el pecado. No es cuestión de pecado, hija, es cuestión de amor. Si Jesucristo fue clavado en la cruz el viernes,
¿Qué no puedes hacer? Una pequeña penitencia. Y al marido, oblígalo, ni le preguntes. Simplemente sírvele chiles rellenos, calabitas empanizadas, lo que tú quieras, pero no le des carne los viernes. Te lo va a agradecer porque no le van a doler las rodillas por el ácido úrico. Te lo van a agradecer porque lo enseñas a hacer algo por Dios los viernes. Esa penitencia. Bueno, abstinencia no solamente es en la mesa, también es en el lecho matrimonial. El viernes, como norma, los católicos, normalmente ese día es de abstinencia. La que entiende bien, la que no, ni se lo explique. ¿Okay? Entonces, la santidad del matrimonio. Señor, yo me caso con esta joven, no para satisfacer mis pasiones, sino para formar una familia donde se alabe tu santo nombre. El matrimonio es para tener hijos. Nada de condones, de aparatos intrauterinos, de operaciones, de hacer cosas indebidas. Eso no es católico. La iglesia siempre va en contra de eso. Entonces, la santidad del matrimonio. Y nuestro Señor, hablando contra los fariseos y los saduceos, les dice, ellos le pusieron una trampa, burlándose de nuestro Señor. Una mujer tuvo 7 maridos, ninguno de ellos le dio hijos y se murieron. En el cielo, cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Y Cristo les pone una barrida. Insensatos, lean las Escrituras. En el cielo no se van a casar. Seremos como los ángeles, dice. Tontos, así les digo, les dio una buena avergonzada, ¿verdad? Y por ese motivo también no quieren este libro. Luego, la fidelidad a una única esposa. Una sola. Los judíos podían tener muchas mujeres. Para San Quintín, los que han ido, a la parte derecha hay un letrero que dice Sarajemla. ¿Quién lo ha visto alguna vez? Ah, tú lo has visto, ¿verdad? ¿Y qué es Sarajemla? Busquen el libro del Mormón. Y ahí viene. Sarajemla era una colonia de mormones norteamericanos donde venían y cada uno traía 7, 8 mujercitas gringas, negritas a veces, que a gusto, ¿verdad? La poligamia, los musulmanes y los mormones son idénticos, en muchísimas cosas, Es una religión muy fácil, que secretamente te permite lo que te dé la gana. Y este libro iba contra los judíos. Los judíos podían tener muchas mujeres, podían divorciarse. Y aquí ya viene la ley del cristiano, una sola y para toda la vida. Los maridos digan, qué bueno. El culto a los ángeles. Los protestantes van contra los santos y contra los ángeles. En este libro de Tobías, el arcángel San Rafael, Dios que cura, Dios que sana, y ellos lo veneran, se postran en tierra. La caridad con los muertos. Para los judíos, un cadáver te mancha, te hace impuro de esa pureza ritualística que tenía. ¿Y qué hacía Tobías? Recogía a los muertos, los escondía en su casa y en la noche los enterraba con misericordia. De ahí viene en el catecismo católico las obras de misericordia. A ver, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar consejo al que lo necesita. Luego dice, consolar al que sufre. Y seguimos ahí, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Dice las flaquezas, pero si están gorditas, pues no se puede decir eso, ¿verdad? Las flaquezas del prójimo. Perdonar las injurias, hacer oración por vivos y difuntos. Las obras de misericordia corporales. A ver, monjitas, la primera. Bueno. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, aquí le llamamos al secuestrado, y luego dice, enterrar a los muertos. Entonces las obras, los protestantes dicen, únicamente la fe nos salva, las obras no son necesarias. Y vamos a ver que Lutero decía, de la epístola de Santiago Apóstol, faltó el padre Santiago Tiscareño, que a lo mejor llega dentro de un ratito, ¿verdad? Santiago dice, es una epístola de paja, esa no sirve, porque no le convenía. Y así los herejes, lo que no les conviene de la Biblia, no lo toman. Si ustedes discuten contra un testigo de Jehová, van a ver esa terrible cosa.
ya lo estás agarrando, se te brinca, se te va a otro lado, se te va, te saca otro texto. ¿Por qué? Porque usan la Biblia nomás como un arsenal, un repertorio de armas contra la Iglesia Católica. Hay un letrero en Tijuana, casi pasando la central camionera, cuando van llegando, y dice, el Señor dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y yo siempre he querido escribirle abajo, y a los católicos como a ti mismo. Porque eso es lo que hay, un odio terrible contra los católicos. Y eso es en la Biblia de ellos, ¿no? A muchos protestantes, tú pregúntale, a ver, ¿de qué trata la epístola a los Efesios? No sabe. ¿De qué trata el profeta Malaquías? No sabe. ¿Qué es lo que dice Sofonías? No sabe. Tampoco ustedes saben, ¿verdad? Pero al menos no andan cacaraqueando lo que sabe la Biblia, si quieres, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿eh? Entonces, dice, Sara nunca deseó varón. La jovencita esa Sara dice, yo nunca estuve deseando varón. Y esa frase, ¿quién la repitió? La Santísima Virgen María. Yo no conozco varón. Por eso quitaron ese libro, como la Santísima Virgen. Y además, el himno con que termina el libro de Tobías, los católicos siempre lo hemos usado en las oraciones de la mañana, en los laudes, el himno de Tobías. Y eso les choca a los protestantes. Segundo libro que quitaron, es una mujer hermosa, Judith. Judith era una viuda. Y ahí ella era muy rica y muy hermosa. Vinieron los asirios, iban a invadir Jerusalén, vivían en las montañas y era un paso obligado. Es como aquí, para llegar a Tecate, por la carretera de Paga, vamos por el cañón de los malditos, ¿eh? El cañón que baja de Otay se llama Cañón de Bandini, que es el fundador de Tecate, por si no sabían, y era argentino, Bandini, era dueño de aquí hasta Los Ángeles, bueno, pero él fundó Tecate, el rancho de Tecate, bueno. Y el Cañón de los Malditos, ¿por qué se llama así? Porque asesinaron a un sacerdote, lo colgaron, y la persona que mata a un sacerdote queda maldita, malditos sus hijos y malditos sus nietos por 3 generaciones, Pues eso se dice, ¿verdad? ¿Cómo se quita la maldición? Pidiendo perdón, arrepintiéndose, corrigiéndose. Y por eso ahí vivían en ese cañón del río Tecate, y por eso se llama en Tijuana Vieja, aquí platicábamos muy a gusto ahorita, ¿verdad? Es el Cañón de los Malditos. Bueno, yo no sé por qué le estaba diciendo esto, pero en fin. Pues así era. Por ahí tenían que pasar, era el único lugar por donde podían pasar los ejércitos. Y ahí se pusieron a los soldados poquísimos israelitas a defender. Y Judith, cuando ya se iban a rendir, los buenos de la película, dijo, permítanme, yo voy a ir. Y se arregló, se perfumó, y se fue con una de sus siervas, y ella le cortó la cabeza a Holofernes. Y es símbolo de la Santísima Virgen María, que sin mancha de pecado, aplastó la cabeza de la serpiente. Ustedes ven en la película de La Pasión de Mel Gibson, y todos tengan esa película, cómprenla. Cópienla, ya ahorita ya se puede hasta piratear, ¿verdad? Pues yo creo que sí, ¿verdad? O sea, ya, bueno, ¿a poco no la han hecho? ¿A qué se hace, verdad? Pero ténganla, esa sí la pueden ver hasta en Cuaresma, ¿verdad, Padre Armando? Sí, esa sí. Y ahora que está en arameo, a mí me encanta porque me gusta esa lengua tan hermosa, ¿verdad? La lengua que hablaba Cristo, nuestro Señor. Y ahí se ve al inicio cómo nuestro Señor le aplasta la cabeza a la serpiente. Por eso quitaron este libro, porque habla de la Virgen. Y la Santísima Virgen, toda hermosa. A ver, madrecitas. Tota pulcra es, oh María. Esa palabra tota pulcra viene del libro de Judith, que es imagen de la Virgen. ¡Quítalo!, dicen los protestantes. Luego, en el libro de Judith, existen sacerdotes fuera de Jerusalén. Aquí, un paréntesis, que es lo que las últimas investigaciones en Biblia, yo me la paso estudiando todo ratito libre. Padre me conoce, ¿te acuerdas, no? Siempre me metía a mi cuarto. Él y yo vivimos juntos un año, ¿verdad? Un año, y él me ganó en ajedrez, y luego yo le gané, y siempre ha querido la revancha, pero no se la doy porque me va a revolcar, siempre ha querido. Pues el estudio. Miren, en Israel
tenemos 12 tribus. Pero después hubo una división, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur sobrevivió. ¿Las otras 10 tribus desaparecieron en la historia? No, siguieron. Pero los judíos de Jerusalén, que era la tribu de Benjamín, de donde salió el rey Saúl, era de Benjamín, y la tribu de Judá, de donde salió el rey David, y algunos miembros de la tribu de Leví, se cerraron, excluyendo a todos los demás. No los consideraban ya miembros del pueblo elegido. Y Judí está en un pueblo que se llama Betulia, que está al norte, fuera del reino de Judá. Y entonces los judíos dicen, ese libro no es nuestro. Y lo desecharon. Segundo, la palabra Betulá significa virgen. Y luego esta mujer es tomada como símbolo de la Santísima Virgen María. Quítenlo, dicen los protestantes también, porque habla de la Virgen. Y los protestantes no quieren a la Virgen, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver, son los simeonitas. Los cristianos comparan esta historia con la destrucción de Jerusalén y del templo. Fíjense bien. Luego, la Santísima Virgen María, toda hermosa, aplastó la cabeza de la serpiente. Y es un himno que también los cristianos lo usamos en los laudes de la mañana. Y eso le choca a los protestantes. Ahora, en ese libro hay algunas dificultades. Dice el rey Nabucodonosor, y dicen muchos, está históricamente mal. Luego, la ciudad Betulia no se ve en ningún mapa de los antiguos. Betulia es lo mismo que Betuel o Betel. Bet es casa y el Dios. Es un lugar que sí existía, pero acuérdense, hay muchos dialectos, pero ese dialecto especial en que Betel se pronuncia Betulá, indica la Virgen María, tiene algo que ver con la Virgen María. Es como Guadalupe. Fíjense bien, en lengua náhuatl, no es Guadalupe, Guadalupe es un nombre árabe. Wadi significa un vado, wadi, ¿no? Y es una virgen que está en Extremadura, en la frontera con Portugal. Ahí está el santuario de la Virgen de Guadalupe en España. Es mucho más antiguo que el nuestro. Y es la Virgen Negra. Ahí nació Hernán Cortés y Francisco Pizarro, en la ciudad de Medellín. Y ahí está Guadalupe. Acá es otro nombre. Coatl. ¿Qué significa? Coautla es las águilas. Y Coatl es serpiente. Y chofe es pisotear. De Guadalupe, siempre va junto, de Guadalupe, porque es Tecuatl chope, que significa el águila que desciende. Por ejemplo, Cuautlatohuac, el águila que cae. Cuauhtémoc, Cuau. Y Coatl, por ejemplo, Quetzalcoatl. Quetzal son plumas, aves, Coatl, la serpiente emplumada, etc. Pero tiene esas asonancias para decirnos, es la que baja del cielo, que trae a Dios, es el sol. Águila y sol es lo mismo, aunque en los volados decimos diferente, pero el águila mexicana, ¿qué representa? La Virgen de Guadalupe. La bandera mexicana primero trajo a la Virgen de Guadalupe, es 8 días de nacidos. Por eso nosotros, ustedes tienen que bautizar al niño, la iglesia lo hacía el día en que nació. Se ponía el nombre, por ejemplo, los que nacieron hoy, se les ponían Jorge, porque hoy es el día de San Jorge, ¿verdad? Y así debe de ser. Y se ponían muchos nombres, los que puedes tener 4 o 5 nombres, pero siempre ponle el santo del día en que nació. Y ese día se celebraba juntos, el santo y el cumpleaños. El Papa Benedicto XVI y yo nacimos a las 4 de la mañana, el 16 de abril, con 20 años de diferencia, pero a las 4 de la mañana. Y a él lo bautizaron ese mismo día. A mí me bautizaron, ya vi el acta, 3 días después. Pero la mamá no debe ir a la iglesia, se queda en la cama. ¿Cómo dicen las mañanitas? El día en que tú naciste, nacieron todas las... Y en la pila del
bautismo, porque el mismo día en que nacías te tenían que bautizar. Los judíos a los 8 días circuncidan al niño Jesús y a todos. En esa ceremonia, ahora, fíjense, para ir contra la Iglesia Católica, dicen, te hacemos miembro de la alianza de Abraham para la cupa. Cupa significa techo, significa conopeo, significa una cortina que ponen arriba de los novios, que significa ahora el velo de la novia. En muchos lugares todavía se acostumbra que la novia con el velo, las novias deben traer velo, la que no, rapen la pelona, La novia debe traer velo porque es un símbolo, y con ese velo se cubren las espaldas del marido. ¿Quién ha visto eso alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Está? No estoy mintiendo, porque es el símbolo que los judíos siempre se casan bajo un toldo, un techo, una especie de sombrilla que usan esos, ¿no? Ahora se casan en los hoteles y donde quiera, pero ustedes un día que les toque verlos van a ver que se casan bajo un techo. Y así dicen, de manera que el niño tiene que casarse a fuerzas, según ellos, Y no, en este libro dice, bienaventurado aquel que no se casa, aquel que guarda castidad, aquel que se dedica a Dios nuestro Señor, hombre o mujer. Quiten ese libro, dicen los judíos, y lo mismo los protestantes, ¿verdad? Luego, aquí nos habla de los viejos. Vamos a ver cómo en el libro de Daniel también. Entre más viejo, más malvado. No volteen a ver esa mesa de allá, Pero sí, dice nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí dice, los santos, los buenos, no es porque estén viejos, sino por la pureza de su corazón. Y un niño puede ser más sabio que un anciano si es limpio de corazón. Nuestro Señor dirá, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. En cambio, un viejo malvado puede seguir toda la vida, o viejita malvada también, toda la vida siendo mala, malvada, etcétera, ¿no? Y entonces aquí también nos habla de la Santísima Virgen María. Por eso quitaron ese libro. El Eclesiástico. Este libro es diferente del Eclesiastés. El Eclesiastés sí está en todas las Biblias judías, o Coelet le llaman. Este se llama Ben Sira, hijo de Sira, Siráside o Sirásida. Y este es más largo, tiene 51 capítulos. Y se usa en la iglesia primitiva como catecismo de Ripalda. ¿Quién se acuerda de Ripalda? ¿Se acuerda? Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a la Santa Cruz. Padre, yo me aprendí ese catecismo de memoria de chiquito, y las madres también, ¿verdad? Y es un catecismo maravilloso, ¿verdad? Cortito, pero completo. El que les doy es más amplio, este tiene 1000 preguntas, Y mandé a hacer otros 1000, ¿verdad? Catecismos, ¿no? Ya cuando tenga más, pues ya les regalaré, pero invíteme a otra conferencia de vez en cuando, con mucho gusto les traigo, ¿verdad? Entonces ahí, en el Eclesiástico, viene lo mismo. La sabiduría divina es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Quítenlo. Quiten ese libro de la Biblia. Por ser el libro de catecismo para bautizarse los catecúmenos cristianos. Quítenlo de allí. Contra la simulación y soberbia, contra la hipocresía. ¿Cuál era el grito que un primo le enseñó a su primo más chiquito? San Juan Bautista lo utilizó. Cristo nuestro Señor era 6 meses más jovencito que San Juan Bautista. ¿Y qué le enseñó? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y nuestro Señor lo aprendió re bien y lo repitió. Y eso es lo que dice aquí, contra los viejos, los ancianos de Israel. Y eso no les caía bien a los rabinos. Honrarás a tu padre y a tu madre sin buscar excusas como los fariseos. Ayúdalos cuando estén viejos en su necesidad. ¿Y qué decían los fariseos? Cristo se los echa en cara. Todo lo que yo pueda darle a mi mamá o a mi papá viejecitos, se lo voy a dar a Dios. Y ya con eso no tenías ninguna obligación de ayudar a tu mamá o a tu papá viejecito. Terrible, Y como está aquí, y como Cristo lo repitió, quiten ese libro de la Biblia, dijeron los judíos y los protestantes, ¿no? El ideal del sabio verdadero no es el de los rabinos judíos, que eran también prestamistas,
Cuando yo era niño todavía, lo digo con respeto a los judíos, ¿verdad? Con mucho respeto, pero es una tradición mexicana. Si tú traías un dulce y no le querías dar a otro, ¿qué te decían? Pareces judío. Terrible. Y los prestamistas en toda la historia pues han sido terribles. ¿Quién comerciaba esclavos? ¿Por qué hay negros en Estados Unidos? ¿Por qué hay negros en Brasil y en algunos lugares de México? ¿Por qué? Por los portugueses, no los españoles. Y los portugueses eran judíos. Eran los famosos marranos, que significa marán, que es maránata. Ven, Señor Jesús. Marán significa Señor nuestro. Como dicen, arbano. Entonces eran católicos falsos, que la Inquisición perseguía, porque por fuera eran católicos, pero por debajo seguían siendo judíos, y comerciaban con esclavos. Eso no los trajeron los gringos, ni los ingleses, los portugueses fueron, ¿no? El Papa Juan Pablo II fue allá en la costa de Marfil, en la costa de Agorio, en esos países africanos de Occidente, en Nigeria, a los lugares donde los musulmanes capturaban a los negros y los portugueses los compraban, o sea, los judíos, y los vendían. De manera que cuidado en eso. Aquí les tira duro y por eso quitaron ese libro. Luego dice, la castidad y pureza cristiana, sobre todo en la mujer limpia, casta. Ustedes vean el Talmud, es un libro enorme, en la casa, ya ustedes les tocó verlos ayer, ¿verdad? El Talmud son unos libronones que apenas caben en esa mesa, ¿verdad? Ahí dice muchísimas cosas de la mujer, muy tristes, que el cristianismo nunca va a admitir. La mujer debe ser casta, pura, bella, hermosa, y nos pone como ideal a la Santísima Virgen María. Por eso quitaron ese libro, que habla contra la usura y acumulación de riquezas. Habla de los banquetes, y Cristo dirá, no te sientes en el primer lugar, vete al último. Cuántas cosas bellas que el Evangelio repetirá. El culto verdadero a Dios no es tanto en el templo de Jerusalén, no es tanto matar bueyes, toros, carneros, sino en espíritu y en verdad. Luego, el cristianismo tomó también de este libro oraciones, himnos para los salmos que decimos todos los días. Y habla por todas las tribus de Israel, no solo por Judá y Benjamín. Y luego nos habla de Cristo. Hay un himno que se aplica a Cristo, nuestro Señor, perseguido por los judíos. Entonces no les convenía tener ese quinto libro. Sexto, el profeta Baruch. Lo quitaron de la Biblia enterito. ¿Quién era Baruch? Un discípulo de Jeremías. Él reprimenda, regaña a los jefes del pueblo. Les dice lo mismo que Jesucristo les decía a los príncipes del pueblo, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, hipócritas, raza de víboras. Y no les gusta este libro. Sus padres y ustedes continuamente han pecado y por eso Dios los castigó con la destrucción del templo. Eso no les convenía a los judíos. Era lo que les decían los cristianos, por eso lo quitaron. Y entonces el cautiverio, antiguamente eran con los caldeos, ahora con los romanos. El año 70 los romanos se llevaron prisioneros a los judíos. Y sus jefes no pudieron salvar al pueblo, al contrario. Yo les recomiendo mucho a los que tengan chance comprar un libro, cuesta baratito, que se llama Flavio Josefo, o Josefo Flavio, La Guerra Judaica. O lo bajan de internet. Es un libro maravilloso que cuenta la destrucción de Jerusalén. Los judíos se destruyeron unos a otros. Los romanos nada más estaban viendo. Claro que estaban en guerra, pero los judíos se peleaban unos con otros. Fariseos, saduceos, sacerdotes, herodianos, sicarios, celotes, todos ellos unos contra otros. Y eso les echaban en cara a los cristianos como castigo de Dios. La epístola de Jeremías es otro capítulo del profeta Baruch que quitaron los protestantes. ¿Por qué? Porque allí habla que aun cuando Dios había castigado a los judíos, seguían teniendo ídolos. Y acuérdense, los ídolos iban acompañados con la prostitución, siempre. Otro libro, es el último ya, es el libro de Daniel. Le quitaron varias secciones.
La primera es cuando el rey Nabucodonosor, porque los judíos, 3 jóvenes, entre ellos Daniel, no quisieron adorar su estatua y los echaron al horno ardiente de Babilonia. Y ahí ellos cantan y ven que aparece otra persona, hijo de hombre. ¿Se acuerdan cómo Jesucristo se llama a sí mismo? Bar-Nasha, el hijo del hombre. Y ahí, por eso lo quitaron. Segundo, este himno se usa los domingos en laudes. La iglesia siempre lo ha usado en todas las iglesias orientales. Y al último no se dice gloria. ¿Por qué? Porque en ese himno se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces lo quieren quitar. Como en la primera epístola de San Juan, la segunda, perdón, de San Juan, también se habla que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la quitaron de las Biblias protestantes, ¿no? Por la Santísima Trinidad. Por ser parte de la liturgia cristiana. Y habla del justo castigo de Dios al destruir el templo. Fue un castigo justo. Y ellos se ponen enojadísimos y por eso cortaron esto y lo sacaron. Luego viene en el mismo libro de Daniel la historia de Susana. Fíjense, Susana era una mujer casada, hija del último rey de Israel, de Joaquín. ¿Cómo se llama el abuelito del niño Jesús? Joaquín. Señora Santana, señor San Joaquín, ¿verdad? Bueno, Joaquín es el mismo nombre. Luego, Susana, ¿cómo se llama la flor? El Jueves Santo, óigalo bien, y aquí no quiero que se enoje. Se enoja, pues enójate contigo. El Jueves Santo se pide que traigan unas flores muy hermosas para el Santo Sepulcro, para el monumento que durante toda la noche y la mañana del Viernes Santo se visita en 7 iglesias. Entonces, las mujeres casadas por la iglesia, únicamente, la rejuntada no, la adúltera no, la que está en unión libre no, la madre soltera tampoco. Pero es discriminación. Sí, una discriminación que es un freno social, ¿no? Casi en todas partes, ¿no? Pero quiere decir, el tener un solo apellido, ¿cuántos Juan Pérez hay? Miles, ¿no? Nosotros tenemos 2 apellidos. Y todavía sí, hay juniors. Fíjense, yo soy junior. Mi papá se llamaba Isidro Puente Ochoa. Y yo me llamo Isidro Puente Ochoa, porque mi mamá también es Ochoa. En Colima, el que no es pariente es compadre, así es que todo el mundo, ¿no? Entonces, yo soy junior, me tengo que poner junior. Pero antes yo cambiaba los cheques de mi papá bien a gusto, ¿no? Pues claro, soy Isidro Puente Ochoa, sí, ya está, bueno, me lo daba, ¿no? Bueno, entonces, fíjense bien, la Inquisición nos guardó de eso. Quería la pureza. Si un español agarraba a una indita y la dejaba embarazada, un momento, vente para acá, chiquito. La Inquisición agarraba al español. O te casas bien por la iglesia, por eso las 3 leyes. Caballeros, ¿están casados por las 3 leyes? Sí, padrecito, se dice. Pero no piensen que por lo que están pensando, no. Es por el gobierno, por la iglesia y por la Inquisición, que te obligaba a no desamparar a esa madre soltera. Y en México no había orfanatorios, porque si había un huérfano, para eso había padrino y madrina, ¿sí o no? Sí. Padre, tú siempre diles a los padrinos, ahí no está en el librito, pero tú díceselos, a ver, aceptan la obligación de que si se muriera, Dios no lo quiera, así digo, Dios no lo quiera, el papá y la mamá, a ti, padrino y madrina, les obliga que esta criatura no le falte casa, vestido, sustento y educación cristiana. ¿Y qué deben responder ustedes? Sí. Esa es la obligación del padrino. Yo tengo un orfanatorio, tengo muchos niños, pero qué triste que tal vez tengan, bueno, esos casi ni uno estaba bautizado, ¿verdad? Pobrecitos, eran niños de la calle, pobrecitos, ya están bien. Pero yo les digo así. Entonces, la historia de Susana, pues, nos habla contra los jueces, los ancianos, los viejos malvados, rabo verde. ¿Por qué se le dice rabo verde? Porque ellos fueron juzgados por Daniel, el profeta, un jovencito entonces, y les dice a uno, lo separó. ¿Bajo qué árbol encontraste a Susana cometiendo adulterio contra aquel muchacho? Bajo un pino. Y lo separa. Llamó al otro. ¿Bajo qué árbol encontraste a Susana con su amante? Bajo una encina.
y ahí les agarró en mentira, y entonces lo que le iban a hacer a Susana, ¿qué le iban a hacer? Matarla a pedradas. Así mataron a los viejos rabos verdes. Rabo verde, ¿por qué? Porque los árboles en hebreo también se pueden decir, pues son verdes, ¿no? Y rabo, ¿qué cosa es rab? Rabí, es la cabeza, ¿verdad? Entonces es interesante, pues, eso les tira, y eso les gustaría a los ancianos. No, quiten ese capítulo, así dijeron, por la pureza y castidad de esa mujer. La azucena, esa flor, ¿qué significa? Pureza. Y lo traen únicamente las mujeres casadas con la iglesia, porque tienen esa pureza que llevaron en el vestido blanco, se supone. Ahora también, ahora anda por ahí un rito de que ahora deben entrar juntos, el novio y la novia entrar. Y si puede también la suegra, la abuela. ¡Hombre! ¡No! La tradición, a ver si no se enoja el padre, pero la tradición es esta, miren. Sí se pueden entrar el novio y la novia juntos, pero es solamente cuando ya se comieron el pastel. Entonces sí, entra el hombre y la mujer juntos. Pero si tu hija es limpia, el novio espera ya en el altar. ¿Oíste? Y ya la gente grande no se ve bien que entres. Ta, 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 y va. No se puede. Deja a la muchacha sola, hombre. Déjala que entre bonita, es su fiesta, su marcha. Y las grandes ahí que, no, ahí va la suegra, yo quiero entrar con ella. No, no es correcto. Pero en fin, hagan lo que les dé su regalada gana, Pero esa es la costumbre cristiana. Un aplauso a las novias, Las que no se van con el novio, porque debe ser la pureza. Y eso nos habla este libro, habla de la pureza. ¿Por qué el vestido blanco no lo deben traer las que ya se comieron el pastel? Porque es un deterrente, es un freno moral, es la decencia, para que no se vayan a la cama. Y la muchacha diga, no, yo quiero que mis hijos tengan 2 apellidos, por eso no me voy a la cama. Porque los hijos de madre soltera nomás tienen uno, Juan Smith, Juan Peck, allá tú, Pues sí. Pero la hija de una madre bien casada, de una mujer decente, tiene 2 apellidos. Y acuérdense los caballeros, ¿cuántos apellidos nos dijo nuestra mamá que teníamos? 3. Isidro Puente Ochoa, a sus órdenes. Ese también es apellido, Todos los caballeros tenemos que decir siempre a sus órdenes. Las mujeres no. Los hombres sí, a sus órdenes. ¿Vieron? La mujer siempre manda, ella manda, ¿verdad? Bueno. Cristo nuestro Señor es el nuevo Daniel. Salva a la pecadora que quedó, que iban a apedrear, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes son los primeros? Cuando dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Quiénes fueron los primeros en irse? Los viejos. Y esto es precisamente tomado del libro de Susana. Por eso lo quitaron de los evangelios, Los herejes, los enemigos de la iglesia quitaron ese pedacito, que también lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, y ahí lo quitaron. Nos queda todavía otro episodio, el último ya, muy interesante, miren, de Bel y el dragón. Adoraban a una cobra, lo más seguro. En India adoran a las cobras, si no sabían, Las tienen en sus casas, son venenosísimas, las domestican y con las cobras, etc. Y si alguien muere de cobra, te va al cielo, según los hindúes. Te vas a reencarnar en una cobra. Ellos creen en la reencarnación, ¿verdad? Entonces, aquí habla de los fraudes de los sacerdotes y que Daniel les echa en cara eso, como Cristo les echaba en cara a los sacerdotes su maldad. Habla de la destrucción del templo, como Cristo dijo, van a destruir este templo, no quedará piedra sobre piedra. Y también a Daniel lo arrojaron al foso de los leones, y después vino un profeta y lo confortó, como a Cristo cuando sudó sangre, lo confortaron los ángeles. Como Cristo multiplicó los panes, ese profeta les trajo pan a Daniel. Y por último, Daniel fue sacado del foso de los leones, como Cristo nuestro Señor fue resucitado. Vienen los libros de los macabeos. ¿Por qué no están en las Biblias protestantes? ¿Por qué los quitaron los judíos? Porque muestra la apostasía de los sacerdotes y dirigentes del pueblo que renegaron de Dios. Porque es imagen de los mártires cristianos. Los cristianos veneramos a los mártires macabeos, aquellos 7 hijos de una madre valorosísima. Porque Jesucristo dijo, el sábado está al servicio del hombre, y los macabeos en sábado se defendieron en la guerra. Y eso,
los judíos el sábado, ¿verdad? Porque limpian el templo, como Cristo a chicotazos echó a los vendedores del templo. Porque es la fiesta de la luz, la Hanukkah, que es por Navidad, fiesta de las luces, y es cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Porque en el libro de los Macabeos, los romanos hacen alianza con los judíos para defenderlos, y alaban a los romanos. Y ahora no, como los romanos destruyeron el templo, odiaban a los romanos, por eso echaron fuera de la Biblia esto. El segundo de los Macabeos, lo mismo, la fiesta de la luz, y reconocen a los judíos de Egipto. En Egipto usaban la Biblia en lengua griega, y la Biblia en griego sí tiene estos 7 libros. Los judíos de Jerusalén no quieren saber nada de eso, y por eso lo quitan. Y así nuestro Señor. Ahí en el libro de los Macabeos se habla de cómo Jeremías escondió el fuego del templo, y después de muchos años encontraron una agua espesa, petróleo, y cómo de esa agua vino fuego del cielo, y de ahí salió el fuego, como lo hacemos los cristianos con el cirio pascual en la noche del sábado santo, y de ahí tomamos todo. Como esto pasó a los cristianos, los hebreos los desecharon. Reconoce que los judíos han pecado y por ello los castiga Dios, y nos habla que existe el purgatorio. Judas Macabeo manda a hacer sacrificios por los muertos para que Dios los perdone, como la iglesia en contra de los protestantes y en contra de los judíos nos habla de las benditas almas del purgatorio. En el Nuevo Testamento encontramos que los protestantes le quitaron un pedacito a San Marcos, donde dice, prediquen y bauticen a toda criatura en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Criatura, ¿quién son las criaturas? Los niños chiquitos. La iglesia siempre ha dicho a toda criatura. Y los protestantes bautizan a los niños. Entonces no les conviene, por eso lo quitaron. Es interesante esto, ver la maldad, ¿no? Y la historia en San Juan de la mujer adúltera, porque va de acuerdo con Susana lo que hablamos. Estos son, pues, ya termino, terminamos este catálogo de los libros que no están en las Biblias católicas. Aparte que tuercen las traducciones. La más terrible de todas es la Biblia del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová. Generalmente es negra, chiquita, con letra chiquita. Yo lo tengo en árabe, me la acaban de dar ahorita en árabe, ¿no? Y es interesantísimo ver cómo tuercen. Por ejemplo, decimos, a ver, el Evangelio de San Juan, ¿cómo comienza? En Arge, en Jologos. Hasta ahí. Kaiteos en Jologos, en griego, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Y los testigos dicen, el verbo era un Dios, la palabra era un Dios. Y no, era Dios. Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová son arrianos, jamás lo van a reconocer. Por ejemplo, cuando Santo Tomás mete su mano en las llagas de su pecho, sus dedos en las llagas de los clavos, ¿cómo termina diciendo? Señor mío y Dios mío. En Tijuana hay una óptica que se llama Santo Tomás. Yo dije, pues van a ser muy católicos. No, hombre, hasta que reflexioné, ver para creer, pues sí, Santo Tomás, ¿no? Una óptica, bueno. Entonces, no, nuestro Señor Jesucristo nos habla pues de la fe. La iglesia pues nos da esa seguridad. No es lo mismo la Biblia católica que la Biblia protestante, no es lo mismo. Por ello, amen a la iglesia, que es nuestra madre. Y yo no les aconsejo mucho que se metan a leer la Biblia. Si quieren leerla, comienza con los evangelios. Pero no te metas al Antiguo Testamento hasta que no hayas leído todos los evangelios. Después de eso, vete a los libros sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría. Esos 7 libros sapienciales. Después de ahí, vete a los profetas.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Miqueas, Jonás. Eso. Y ya que terminaste eso, por último, vete a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a Josué, a los reyes. Al último, ¿viste? Porque si no, a lo mejor te enchuecas. Todos los católicos que ya no son católicos, que andan con los herejes, que andan con los otros falsos cristianos, esos comenzaron leyendo la Biblia por ahí. No, yo les aconsejo primero leer el catecismo. Jesucristo no vino a escribir Biblias, no. Y la Iglesia Católica no utilizó la Biblia. Fíjense, ¿cuándo comenzó la gente a leer? Hace 50 años. Antes nadie sabía leer. Y entonces la Biblia lo sabían mejor que nosotros, por la predicación de los sacerdotes. La Iglesia usaba el latín, que nadie entendía, pero con esa lengua que nadie entendía, y sin saber leer, formó la civilización cristiana, la única civilización que existe. Por eso, esta iglesia, Cristo no fundó la Biblia, fundó la iglesia, y fundó una sola. Si ustedes conocen otra iglesia, que sea la verdadera, yo me voy y me llevo mis hojitas allá. Yo quiero estar en la verdadera iglesia, ¿oyeron? Pero no hay ninguna. Esta es la única, con todos los problemas que pueda tener, de escándalos, y estemos unidos al Papa. Es la iglesia la que nos protege, la fe de la iglesia. Termino pues pidiéndoles a todos esa fe a la iglesia, esa obediencia a la iglesia. No tengan otro juicio, sigan el de los santos, de los sabios, y crean mucho normalmente lo que les dice el sacerdote que debe ser santo, que debe ser sabio. Y yo estoy feliz de ver que mi padre Armando Palacios Angulo trae al sacuelo. ¡Un aplauso! Porque yo les pregunto a ustedes, yo soy muy peleonero, pero yo le decía a un padre que me estaba echando bronca porque traía sotana, ¿no? Y me dice, ¿usted quién sabe qué dice? Mira, primero, ¿por qué la trae? No me gusta, porque es muy caliente, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero me gusta que me insulten en la calle. Y si saben cuánto me insultan, las madres han visto, ¿verdad? Me mientan todo lo que pueden, me dicen. Ahora, lo que más me dicen es cosas terribles, sexuales, ¿verdad? Y lo hago en penitencia de los escándalos que ha habido de mis hermanos sacerdotes, ¿verdad? Eso es lo primero. La segunda cosa, yo le decía a ese padre, a ver, ¿tú qué te crees? Que la gente no quiere. Ah, sí, la gente nos quiere ver iguales que ustedes. Entonces me voy a poner bigote, entonces también le voy a entrar aquí. Pregúntales, le dije, pregúntales este domingo a todos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo quieren que me vista yo? ¿Con sotana o sin sotana? Díganme. ¿Cómo? Ahí está, no volteo para allá nada, ¿no? Pero sí, eso es lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Y nos cuesta. Entonces ustedes sean fieles a la iglesia, fieles a sus párrocos, sigan a su sacerdote, defiendan a su sacerdote, cuidan a su sacerdote, porque Él nos cuida, Él es el pastor. Entonces, con mucho cariño, yo voy a dar estas 2 copias, padre. Aquí la avientas ahí, ¿no? Pero con muchísimo cariño, ¿eh? Un aplauso, por favor.